La lluvia golpeaba el cristal con la insistencia de un recuerdo que se niega a desaparecer. Dentro, el silencio era tan denso que casi se podía tocar, un manto pesado que cubría los muebles y se adhería a las paredes. Cada mañana comenzaba igual, con el espacio vacío a su lado en la cama, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío de la ausencia, el eco de una promesa rota. Se levantaba y caminaba descalza sobre el suelo de madera, notando cada crujido como una acusación. La cafetera goteaba con una lentitud exasperante, preparando una sola taza donde antes siempre había dos. Era en esos pequeños rituales donde la maldición se hacía más fuerte, la que ella misma se había impuesto en una noche de lágrimas y rabia, frente al espejo, viendo un rostro que ya no reconocía. Se lo había susurrado a su propio reflejo, con la solemnidad de un juramento sagrado. Nunca más permitiría que nadie se acercase lo suficiente como para romperla de nuevo. Se condenaba a sí misma a una vida sin amor, porque una fortaleza impenetrable era mejor que un corazón en ruinas. Los días se desvanecían en una neblina gris, una rutina de movimientos mecánicos. El trabajo, la compra, la cena solitaria frente a una pantalla que no miraba. Había aprendido a navegar por la ciudad como quien atraviesa un campo de minas, esquivando las calles donde pasearon de la mano, los restaurantes que llamaban suyos, las canciones que flotaban desde un coche y amenazaban con derribar sus mugallas. El mundo exterior seguía girando, lleno de colores, risas y parejas que se besaban en los parques, pero para ella, todo se había vuelto monocromático, un paisaje desaturado visto a través de un velo. Los fantasmas no vivían en la oscuridad, sino a plena luz del día. Eran el eco de una risa en el pasillo, la sensación de una mano que casi rozaba su hombro, el olor de su perfume en un abrigo que se negaba a tirar. Luchaba contra ellos en silencio, una batalla a diario que nadie veía, una guerra librada en la quietud de su propio hogar. Se había convertido en la guardiana de su propia cárcel, y la llave la llevaba colgada al cuello, invisible para todos los demás. Una tarde, el sonido metálico del correo cayendo al suelo rompió la monotonía. Ignoró el ruido durante horas, hasta que la curiosidad venció a la apatía. Entre facturas y publicidad, había un sobre grueso, de un color crema elegante. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía perfecta. Lo abrió con cuidado, y de su interior se deslizó una invitación. Y allí, impresos con una tinta dorada, dos nombres que prometían un para siempre. El mismo para siempre que ella había encerrado bajo llave en lo más profundo de su alma. La cartulina color crema pesaba en sus manos, un ancla que la arrastraba a un mar de recuerdos. El relieve de las letras doradas bajo la yema de sus dedos era una burla cruel, el testimonio de una felicidad que ella había decretado imposible para sí misma. Un impulso violento la recorrió, el deseo de arrugar el papel, de convertir esa promesa de felicidad ajena en una bola insignificante y lanzarla a la basura junto a los restos de su propia vida. Pero no lo hizo. La invitación era de su hermana pequeña, la única persona que había logrado, muy de vez en cuando, colar un fino rayo de luz a través de las grietas de su fortaleza. El teléfono sonó, estridente y ajeno en la quietud de la tarde. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. La voz al otro lado era una cascada de luz, una melodía de pura alegría que se estrelló contra el silencio de su apartamento. Le habló de flores, de música, de la torpeza de su futuro marido en las clases de baile, y en medio de esa euforia, su hermana hizo una pausa, y su voz se volvió suave, íntima. «No sería lo mismo sin ti allí», le dijo. «Eres mi faro». Faro. La palabra resonó en su interior, un eco de una versión olvidada de sí misma. Ella, que ahora vivía en la más absoluta oscuridad, había sido la luz de alguien. Colgó el teléfono y el silencio que regresó fue diferente, más profundo, acusador. Se acercó al espejo del pasillo, el mismo ante el que había pronunciado su sentencia, pero esta vez no vio a una superviviente protegiendo sus cicatrices, vio a una prisionera mirando a través de los barrotes de su propia condena. El rostro pálido y los ojos vacíos no eran el resultado de una herida infligida por otro, sino de una herida que ella misma se abría cada mañana. El hechizo no era una armadura, era una jaula. No la protegía del dolor, la aislaba de la vida. Se dio cuenta de que el verdadero fantasma no era él, ni el recuerdo de su amor. El fantasma era ella misma, un espectro vagando por los pasillos de una vida que había dejado de vivir, mientras el mundo real, vibrante y lleno de color, sucedía al otro lado de la ventana. La maldición no le impedía amar a otros, le impedía amarse a sí misma lo suficiente como para permitirse sentir de nuevo.
Con un movimiento lento, casi sagrado, abrió la puerta del armario. Al fondo, olvidada, colgaba una prenda de un color vibrante, el color del cielo en un día de verano sin nubes. Un vestido que pertenecía a otra mujer, a la que fue antes de la maldición. Sus dedos temblorosos rozaron la tela, una pregunta silenciosa suspendida en el aire, más aterradora que cualquier respuesta. El vestido se deslizó sobre su piel como una caricia olvidada, una promesa de color en un mundo de sombras. No era solo tela, era un acto de rebelión. Cada botón que abrochaba era un eslabón roto de la cadena que ella misma había forjado. Al salir de casa, el aire de la calle no la golpeó con recuerdos, sino con una frescura desconocida. Recorrió la ciudad, su antiguo campo de minas, pero esta vez no esquivaba las esquinas peligrosas. Pasó por delante de aquel café, el de la primera cita, y por primera vez no sintió el puñal helado de la nostalgia, sino una suave melancolía, el eco lejano de una canción que ya no dolía. Estaba reclamando sus calles, su geografía, su propia historia. La boda era un universo de luz y risas que amenazaba con engullirla, pero al ver a su hermana, radiante bajo un arco de flores blancas, no sintió envidia ni amargura. Sintió una punzada de amor tan puro y tan intenso que la dejó sin aliento. Era el amor por ella, por su felicidad, un amor que había sobrevivido intacto en el corazón de su fortaleza. Durante el baile, un sobrino pequeño, con la inocencia brutal de los niños, tiró de su mano y la arrastró a la pista. Y ella bailó, torpemente al principio, luego con una libertad que no recordaba poseer. Girando entre desconocidos, bajo las luces de colores, sintió cómo las capas de hielo que cubrían su alma comenzaban a derretirse gota a gota. Más tarde, buscando un respiro, salió a la terraza. La noche era fresca y el murmullo de la fiesta parecía lejano. Se apoyó en la barandilla, contemplando las luces de la ciudad que parpadeaban como un millar de promesas. Fue allí, en esa soledad elegida, donde por fin se enfrentó al único fantasma que importaba. Se miró en el reflejo oscuro del cristal. Vio sus propios ojos, y en ellos, la guardiana de la prisión, la jueza y la verdugo. Comprendió que el perdón que necesitaba no era el real, era el suyo. Tenía que perdonarse por haberse creído tan frágil, por haber castigado a su corazón por el crimen de haber amado demasiado. Tenía que perdonarse por haber confundido el dolor con la debilidad y la soledad con la seguridad. No hubo un trueno ni un relámpago, solo un cambio silencioso y profundo en su interior, una aceptación serena. La maldición no se rompió con un conjuro, sino con un suspiro. El suspiro de quien suelta una carga que ha llevado durante demasiado tiempo. Regresó a la fiesta y una sonrisa genuina, la primera en años, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de felicidad desbordante, sino de paz. La sonrisa de quien se reencuentra con una vieja amiga. Cuando se fue, horas más tarde, caminó bajo las estrellas sin rumbo fijo. No volvía a su cárcel, sino a su hogar. El hechizo se había desvanecido, dejando tras de sí no un vacío, sino un espacio infinito por llenar. Y mientras avanzaba por la acera solitaria, una pregunta flotaba en el aire nocturno, ya no como una amenaza, sino como una invitación. ¿Y ahora qué? La mañana siguiente no comenzó con un silencio pesado, sino con una calma luminosa. La lluvia seguía ahí, pero ya no era un lamento, sino una melodía suave contra el cristal, una promesa de que todo se puede lavar y empezar de nuevo. El espacio vacío a su lado en la cama ya no era un abismo, sino un lienzo en blanco. Por primera vez en años no se levantó de un salto para huir de los fantasmas, sino que se estiró con pereza, sintiendo cada músculo despertar a una vida que le pertenecía por completo. La cafetera preparó una sola taza, pero esta vez, al beberla junto a la ventana, no saboreó la soledad, sino el presente. Los días dejaron de ser una sucesión de grises y se tiñeron de pequeños colores. Empezó a coleccionar nuevos principios. Volvió a aquel café, el de la primera cita, pero se sentó en una mesa distinta, pidió algo que nunca había probado y leyó un libro hasta que el sol se puso. Caminó por el parque donde se besaron por última vez, pero en lugar de mirar al suelo, levantó la vista hacia las copas de los árboles, observando cómo la luz se filtraba entre las hojas. No estaba borrando el pasado, estaba escribiendo un nuevo capítulo sobre él. Las calles que antes eran un mapa de su dolor se convirtieron en un territorio por reconquistar, y cada paso era una declaración silenciosa de victoria.
Su casa dejó de ser una fortaleza para convertirse en un refugio, un lugar cuyas puertas se abrieron para los amigos, cuyas paredes volvieron a resonar con risas que no eran solo un eco del ayer. Una tarde, mientras ordenaba viejas cajas, encontró una fotografía en el fondo de un cajón. Eran ellos dos, en un tiempo en el que el para siempre parecía una certeza. La miró sin que el aire le faltara. Vio a dos personas jóvenes, llenas de sueños, y no sintió el desgarro de la pérdida, sino la lejana ternura por la mujer que había sido, tan vulnerable y tan valiente. Comprendió que él no había sido el villano de su historia, solo un personaje que ya no estaba en el guión. El verdadero antagonista había sido el miedo, el hechizo que ella misma había invocado para protegerse de un dolor que de todos modos ya llevaba dentro. Al dejar la fotografía de nuevo en la caja, no estaba enterrando un recuerdo, sino despidiéndose de él con gratitud, como se agradece a una lección aprendida. Descubrió que las peores maldiciones no se pronuncian en la oscuridad de la noche, sino en el silencio de nuestros propios corazones, cuando nos convencemos de que no merecemos una segunda oportunidad. El verdadero acto de magia no fue olvidar, sino perdonar. Perdonarse a sí misma por haberse roto y, sobre todo, por haber creído que estaba rota para siempre. Aprendió que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino el testimonio de todas las batallas que hemos sobrevivido. La fortaleza no reside en construir murallas para que nadie entre, sino en tener el coraje de derribarlas para poder salir. Porque la vida, con toda su belleza caótica y su dolor inevitable, siempre sucede al otro lado del miedo. Al final, la única llave que puede liberarnos de nuestras prisiones autoimpuestas no es el amor de otro, sino la revolución silenciosa de amarnos a nosotros mismos. Esa es la única magia que realmente importa, el hechizo más poderoso de todos.